Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Voy a dar lectura, luego voy a orar. Dice las Escrituras: lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a ir en oración para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Padre, es bueno acercarnos y buscar tu rostro constantemente. Tu palabra nos recuerda orar sin cesar. Acabamos de orar, acabamos de cantar, acabamos de nuevamente, Señor, dar lectura y ahora pedimos una vez más. Háblanos, oh Dios, habla nuestras vidas. Así como cantamos, manjar a los hambrientos, Señor. Queremos ser esos hambrientos, esos mendigos que buscan, Señor, el alimento espiritual. En esta noche pedimos que sea sobre el predicador de comienzo a fin. Conoce, Señor, sus debilidades y sabes que, Señor, si tu gracia no es con él, es en vano todo, Padre. Pero también te pido por los que van a escuchar, Señor, que tengan oídos sensibles, que cada verdad que van a oír, oh Dios, puedan ser retenidos. Porque un día todos vamos a dar cuenta, Señor, de la revelación que hemos recibido y que hemos hecho con ella. Yo te pido de manera especial para todos en esta noche que podamos ser oidores y lleguemos a ser hacedores de lo que vamos a recibir. Que tu Espíritu Santo entonces cumpla todo propósito con el que es tuyo y al que, Señor, a quien te place llamar para salvación. Bendito sea, Señor. En nombre de Jesús oramos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Estamos a 4 sermones o mensajes para acabar este libro que nos ha llevado buen tiempo. Son 4 capítulos, pero hemos estado ya por muchos meses y hoy día vamos a estar en un solo versículo. Y tengo, hermanos, la intención de poder, siempre lo digo, no correr, no avanzar, sino que puede ser útil, puede ser práctico cada versículo. Quiero titular este mensaje de la siguiente manera: la importancia de la conducta cristiana. Pablo empieza a decir aquí lo que también habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí. ¿Qué es lo que vieron los creyentes en Filipos, los primeros hermanos en Europa, donde esta iglesia se plantó? ¿Qué es lo que vieron en el apóstol Pablo? Pablo dice ahora, esto practica. Pablo es un hombre como nosotros, en el versículo 1 se identifica como un siervo de Dios, un colaborador, alguien que está al servicio del pueblo de Dios, alguien que es siervo del Señor. Muchos cristianos en estos tiempos entienden todo lo que aprenden de las Escrituras es valioso y eso debe ocupar en su tiempo libre, tal vez meditación, en sus tiempos de lectura, llevarles a estar, vamos a decir, más tiempo. ¿Para qué al final? Para que puedan practicar lo que leen. Se cuenta la historia de una anciana mayor que un día, después que el pastor predicó un sermón, dijo: excelente, maravilloso sermón, pastor, excelente. Solamente que ese sermón no era para mí, pero yo sé a quién se dirige. Muchos nos parecemos así, creemos que cuando escuchamos la palabra de Dios, ese mensaje no es para mí, es para el vecino, para la vecina, o somos como esa antenita del Chapulín Colorado, ¿no? Como que se dirige para él, pero no es para mí. Santiago nos dice en su libro que no solamente los hombres, los cristianos sean hacedores. Santiago capítulo 1 versículo 22. Santiago advierte que hay un peligro en ser solamente oidores. Podemos ir por un momento a este libro, Santiago capítulo 1 versículo 2, y podemos recordarnos todos: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Ese ejemplo, ilustración que tomaba de la ancianita, en parte se estaba engañando. Santiago capítulo 1 versículo 2, y ahí nos advierte que si escuchamos la palabra de Dios pero no somos hacedores, nos engañamos. Y qué peligro, hermanos. A ti no te gusta que te engañen, a mí tampoco no me gusta que me engañen, pero nosotros mismos nos engañamos, creyendo que ese mensaje que he recibido no es para mí, es para la otra persona, para el otro hermano.
Ahora, esto representa a cristianos que no están aplicando las escrituras para cambiar su conducta. Nuestra vida, hermanos, se define por a quién seguimos. Nuestra vida tiene que tener una identidad. Y siempre algo que en estos más de 10 años que vengo predicando, la palabra para mí es convicción. Si tú tienes convicciones, esas convicciones te mantienen. Ahora, quiero usar eso para decir que si uno recibe las escrituras y uno dice, me identifico con Cristo, me identifico con los hermanos, me identifico con los mártires, entonces mi vida está llamado también a ser uno de ellos. Juan diría en su primera carta, el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Y Pablo, mis hermanos, aquí está diciendo a los Filipos ahora, de la misma manera, dice, lo que de mí han aprendido, versículo 9, lo que habéis aprendido. Siempre, hermanos, los hermanos que nos llevan la delantera, nos van a dejar un legado, vamos a decir, no una herencia, pero sí nos van a dejar, hermanos, algo que aprender de ellos. ¿Qué es lo que Pablo, hermanos, tenía, vamos a decir, en lo primero? Era su Señor. Era su ejemplo de servicio, era su ejemplo de piedad, no solamente por lo que decía enseñar, él era eso. En este libro, él nos ha mostrado bastante que nosotros debemos tener el sentir de Cristo. Capítulo 2, versículo 5. Podemos leer, podemos volver, si es que gustan ustedes. Dice, haya pues en vosotros esta actitud, que también hubo en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la conducta cristiana. Nuestra conducta debe ser, vamos a decir, en el trabajo distinto al hogar, del hogar a la iglesia. No, mis hermanos, es uno solo. Por eso quiero que cada uno de nosotros esta noche podamos aplicar lo que vamos a recibir. Por eso solamente me estoy deteniendo en un solo versículo. Escuchar la Biblia, conocer la Biblia, hermanos, sin eso digerir ese conocimiento es peligroso, como Santiago lo advierte. Es muy peligroso. Por otra parte, voy a decir que la Biblia tampoco no fue escrita para satisfacer curiosidades, porque a uno se les puede llamar una historia, una parábola, o puede decir los eventos finales, y quisiéramos saber más de Apocalipsis, o tal vez un poco de teología, pero hermano, la Biblia fue escrito y traducido, vamos a decir, para que nuestras conductas sean cada vez al molde del Señor. Cristo dijo, ejemplo os he dado. De la misma manera, Marco lo diría, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y Pablo aquí va a decir en Filipenses capítulo 4, versículo 1, es una exhortación a seguir su ejemplo. Era en ser hacedores de la enseñanza apostólica, hermano. Eso no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, usted puede escuchar ya el pastor, la enseñanza del pastor, pero es ellos están recibiendo la enseñanza directamente apostólica del gran apóstol Pablo que Dios usó. La conducta cristiana, hermanos, se construye sobre el contenido bíblico. 66 libros, hermanos, supuestamente deberíamos conocer, encarnarlo. Yo sé que un pastor tal vez no va a predicar la Biblia en 10 años toda la Biblia, no lo va a hacer, por más que predique, voy a decir así de manera positiva, no va a poder hacerlo. Pero ustedes pueden leer, la iglesia puede leer, como hemos hecho ya capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero mi mensaje en esta noche se resume así: la conducta cristiana se construye sobre el contenido bíblico. Y esto, hermanos, es vital porque se traduce en la presencia misma del Dios de la paz. Porque el texto va a decir al final, y el Dios de paz estará con vosotros. El versículo 9 no debe separarse del versículo 8 que vimos en el anterior mensaje. Pablo dijo, en esto pensad. Por demás, hermanos, que en el capítulo 4 hemos visto a Evodia, Sintique, no están, vamos a decir, alineados con la enseñanza apostólica. Algo está pasando entre ellos, no hay armonía, hay discordia, hay paz. Y ahora, como que también yo sé que ellas los dos han escuchado, está diciendo el apóstol Pablo, que lo que han visto en él, practiquen,
Porque lo que piensa, hermanos, lo que uno concibe en su mente, eso va a ser su comportamiento. Así como pienso, eso soy al final. Pienso hacer esto, eso desarrollo, eso hago. Entonces, versículo 8 decía que pensemos en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Eso lo hemos desarrollado. Entonces ahora no divorciemos el versículo 8 con el versículo 9, va a ser verdad. Si nuestra mente está constantemente meditando en eso, entonces se refleja en nuestra conducta. ¿Cómo te llevo a ti? ¿Cómo te trato? ¿Cómo puedo ser el mejor trabajador? ¿Cómo puedo ser el mejor vendedor? ¿Cómo puedo ser el mejor hombre que puede servir? Se refleja, hermanos. Pero esa práctica, como dije, está basada en el contenido bíblico, en la revelación de las Escrituras, no en palabras de hombres, no en el mejor libro de venta que puede salir de una librería cristiana, porque probablemente hay mejores libros de cómo ser un excelente esposo, de cómo ser un excelente trabajador, un excelente empleado, de cómo tener una empresa como quisiéramos que se desarrolle. Vamos, ese no es el contenido que te va a hacer un buen cristiano. Un buen cristiano te va a hacer las Escrituras mismas. Por eso Pablo está diciendo, Pablo no está aprendiendo a vivir de la vida, vamos a decir, los mejores pensadores del primer siglo. Él aprendió de Cristo. Pablo anduvo con Cristo, vio a los apóstoles y se hizo siervo. Y él está diciendo ahora, 30 años después de su cristianismo, lo que habéis aprendido de mí. Y Pablo todavía persiste. Y Pablo, hermano, fue un hombre que llegó hasta el tercer cielo. Vio ojos humanos que nadie se ha visto. Por eso en el capítulo 3, él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a un Salvador, Señor Jesucristo. Pero Pablo dice en el capítulo 3, versículo 12, no que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. 30 años de cristianismo, Pablo decía, todavía no llega a la meta. Prosigo a la meta, aún no lo he alcanzado. Y está diciendo a estos hermanitos en Filipo, a estas hermanitas que hoy tienen una discordia, imítenme. Para otra parte digo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Mi hermano, mi hermana, si vamos a ver en un hombre, siempre vamos a ver imperfecciones. Y lo primero que vamos a decir, pues Él no es el Señor. Pero hermano, la Biblia nos llama también a que nosotros imitemos la conducta o el camino de nuestros hermanos que verdaderamente honran la palabra de Dios con sus vidas, que no solamente lo admiten, lo dicen, sino que son eso. Son eso. Entonces podemos aprender, podemos imitar. Ahora, si nuestra conducta, hermanos, es simplemente externo, la gente ve eso. Y sabemos, tú y yo sabemos que Dios es quien mira el corazón. Pero la conducta cristiana, hermanos, debe fluir de nuestro pensamiento según la Biblia, de lo que somos por dentro. Una conducta cristiana, hermanos, es el resultado de una conversión genuina. Eso es todo. Porque uno puede vivir, como dije en la mañana, bajo una religiosidad, bajo un abrigo, una corbata, un vestido largo, una iglesia que diga gracia soberana, o cualquier cosa. La religiosidad te puede engañar, como eran los fariseos. Pero tú dices, hermanos, tu conducta es el reflejo de tu conversión genuina. Porque Dios ha obrado en tu corazón una obra de gracia, entonces no es algo exterior, no es algo externo. Va a haber tentaciones, va a haber presiones, pero eres lo que eres. Eres lo que eres. Un hombre llamado, que ustedes conocen, Martin Lloyd-Jones, dijo esto, te voy a leer. El Evangelio no es algo que añadimos a nuestras vidas, es más bien algo que debe dominarla por completo. El Evangelio es las buenas noticias de salvación para el hombre. No es que tú añadas, dice Lois, eso a tu vida como algo que te faltara.
es más bien algo que debe dominarte por completo. Cristo, su mensaje, su cruz, sus propósitos, hermanos, es algo que debe controlarte. Y la vida, dice Martín Lutero, la vida cristiana, por tanto, no es meramente una modificación de la vida natural. Es una vida nueva, y los cristianos no solo añaden algo a sus vidas, son personas que han sido cambiadas en el centro de su trono. Son enteramente diferentes. Estamos hablando de una conversión verdadera, no una aparente conversión. No es que te haces cristiano, entonces tus conductas cambian. Si antes eras mujeriego, ahora no dejas de estar en eso, es un cambio. Pero si tú sabes que la Biblia dice no cometerás adulterio y dice que te has convertido, entonces tú estás obedeciendo. La Biblia dice que todo adúltero tendrá su parte en el infierno. Una cosa es dejar de adulterar, dejar de fornicar, dejar de beber, dejar de drogarte, cambio de conducta. Pero otra cosa es que tú entiendas que es Dios quien dice que tú no debes hacer eso. Y tú en obediencia. Y obediencia, hermanos, es traducción de amor. El que me ama, dice Cristo, me obedece, guarda mis mandamientos. Eso no es un cambio de conducta. Es obediencia a Dios y por eso dejo de hacer. Y cuando eso sucede, estás santificándote. Es obra de una conversión y Lois tiene sentido en eso, que ha sido cambiado por dentro, no por afuera. Una vez convertido por la fe en Cristo, inicias un proceso de santificación, es un crecimiento en santidad a través de la renovación de tu entendimiento. Romanos, capítulo 12, ustedes conocen este versículo. Tú no vas a ser transformado, nadie va a ser transformado si no es por la predicación, por la comprensión de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Mis hermanos, nuestra conducta se va a reflejar porque estamos siendo transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y esto sucede nada más cuando nosotros dejamos de pensar como antes pensamos y ahora pensamos de acuerdo a lo que la Biblia dice, a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y entonces nuestra vida, hoy, y como dice Pablo, hoy vamos a verificar que la voluntad de Dios es bueno, agradable, es perfecto. En el versículo 9 Pablo nos muestra cómo funciona este proceso. Porque al final, hermanos, el resultado de eso es la paz de Dios. La paz de Dios. Pero paz, hermanos, vamos a decir por el entendimiento. Y en eso en esta noche vamos a ver que primero es lo intelectual, lo que has aprendido, lo que recibiste, lo volitivo, y lo conductual, lo que has oído y visto, lo debes practicar. Y por último, lo emocional. El Dios de paz estará con vosotros. Entonces, volvamos a nuestro texto y quiero empezar a desarrollar estos 4 puntos. En el primer punto, aquí el componente es la intelectualidad. Tu mente. La fe cristiana, hermanos, tiene contenidos que deben ser enseñados y aprendidos. No es, como dijimos mañana, no es una norma, no es una regla. No hagas esto, haz esto, haz caso a esto, no. La fe cristiana, hablamos, hermanos, la fe que profesamos los evangélicos tiene contenido bíblico. Y estos deben ser enseñados y aprendidos. Y Pablo es el ejemplo de eso. Por eso inmediatamente él dice en el versículo 9, lo que también habéis aprendido. ¿Por dónde pasa eso? Por la mente. Ahí pasa la primera percepción. Ese componente es intelectual. Lo que has aprendido. Esto implica, hermanos, que la fe cristiana tiene un contenido, como dije, que debe ser enseñado por alguien que lo entienda y captado mentalmente por aquellos a quienes se enseñan. Siempre hemos dicho, nuestra fe tiene un fundamento, tiene una base. La definición de fe es ciega,
pero es una fe, hermanos, centrada en la persona de Cristo. En Cristo nada más. Y la fe cristiana es mucho más que una mera comprensión intelectual. La fe, hermanos, es todo. Incluso vamos a ver, a nivel intelectual. La Biblia dice que en 2 Corintios, capítulo 4, lo que hace Satanás por lo contrario, que el Dios de este siglo, Satanás, ha secado el entendimiento de los incrédulos, de los hombres. ¿Para qué? Para que no vean la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Satanás ciega, pero por el intelecto te hace creer, te hace entender, te ciega, no ves, no disciernes. Pero Dios, hermanos, debe abrir la mente de los incrédulos. ¿Para qué? Para que puedan responder al Evangelio. Antes no era hermoso, no era agradable que te prediquen, pero hoy es deseable. Es como manjar a los hambrientos. Es como pan a los mendigos. Cristo enseñaba y dice, Él enseña como quien tiene autoridad. Hermanos, antes, con Cristo hay muchas ilustraciones. Le escuchaba no solamente multitudes, sino horas, sino días. No un día, 2 días, 3 días. Pablo está predicando y a la medianoche, están durmiendo, alguien se cae. Usted sabe, del tercer piso. Mis hermanos, eso pasa porque ahora aman a su Señor y quieren escucharle. Y Pablo continúa ahí en versículo 6 de 2 Corintios, en el capítulo 4, porque Dios dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz. Y es aquel que resplandeció en nuestros corazones para darnos luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Solamente Dios puede, así como en el principio de la creación, Dios dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz. De la misma manera, hermanos, ya que Satanás tiene atrapado, tiene opacado, tiene en tinieblas el entendimiento de las personas, Dios dice, luz. Y Cristo es la luz de los hombres. Y ese hombre se entera de lo que Cristo hizo por él. Es quitado el velo. Y Dios brilla, hermanos, en nuestros corazones para darnos ese conocimiento. Repito, Dios brilla en nuestros corazones para darnos ese entendimiento. Y ese conocimiento, hermanos, se capta con la mente. Cuando hablamos de la creación que Dios hizo al hombre, nosotros podemos decir nuestra intelectualidad, pero eso está en el fondo, dentro del ser de nuestra alma. Yo sé que el Señor nos da una capacidad con nuestra inteligencia incluso. Pero cuando se trata, hermanos, de asuntos espirituales, Satanás tiene, hermanos, esa fortaleza de poder cegar a los hombres. Pero el poder de Dios no tiene límites. Solamente dice luz. Y luz en la mente de los hombres. Este es algo asombroso de la gracia de Dios. Entonces, la fe cristiana, hermanos, no es un sentimiento vago, no es algo oscuro, no es la fe en sí misma, no es un conocimiento general, decir yo creo, porque dicen yo creo en Jesús. Pregunta otro grupo, yo creo en Jesucristo, creo en Alá, creo en Jehová, Él es Dios. Pero una cosa, hermanos, es un conocimiento sobrenatural a un conocimiento genérico. Así como la medicina, ¿no? Las pastillas. Cuando usted compra, ¿quiere genérico o de marca? Uno ya sabe a qué va a comprar. Bueno, con la revelación, hermanos, no es así. Esa fe no es genérica, es una fe bíblica que viene de la Escritura. Y la fe bíblica, hermanos, está en la persona histórica de Jesucristo, tal como se revela en las Escrituras y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces tu fe no es ciega. Cantamos, murió por nosotros, le clavaron en una cruz, pero no solamente le sepultaron. Los ángeles dicen, no pudieron retener las piedras,
sino que Él resucitó. Y cuando Él resucitó, nosotros, dice Pablo en Romanos, también resucitamos. Bueno, nuestra fe no es ciega, no es genérico como dije. Por tanto, hay un contenido específico, un elemento intelectual, es el mensaje del Evangelio. Y Pablo, su lucha aquí siempre ha sido recordarnos el Evangelio a los hermanos de Filipo. Constantemente, él está sufriendo lo que está sufriendo. Pablo está en la cárcel, por cierto, ahorita. Está en la prisión, está hablando de gozo, está buscando reconciliar a la iglesia. Ahora está diciendo, por favor, hermanos, lo que han visto de mí, lo que han aprendido, yo creo que todo como que se está ya despidiendo. Lo que también cuando un padre, bueno, voy a decir un abuelo, una persona mayor, es cuando le escucha hablar así, pareciera que fueran sus últimas palabras. Bueno, él es como decir el padre, ¿no? Espiritual. Y le está diciendo de esa manera. Esto practicad. Una vez que una persona responde a la fe, creyendo lo que Cristo hizo por él, debe continuar en proceso de aprendizaje. Siempre he tratado de decirles, cuando venimos al conocimiento salvador, sabemos el ABC del Evangelio. Que Cristo murió por mis pecados, lo sabemos inicialmente. Pero esa persona debe seguir creciendo en las doctrinas centrales de la fe cristiana. Pero también la mala noticia te voy a decir que vivimos en días donde se menosprecia la doctrina. Hay gente que no quiere doctrina, no lo ven necesario, creen que eso es para los seminaristas, para aquellos que son llamados, o para los teólogos, aunque lo pueden decir en broma. Pero debemos recordar que Pablo no escribió aquí estas porciones de doctrina para los teólogos. No, debe saber el esclavo, debe saber los padres, mamá, papá, deben saber los niños, debe saber el pastor, el maestro, sí. Y esta iglesia está conformada por eso. Esclavos que fueron liberados. De ahí la importancia. La carta de Romanos, por ejemplo, es una carta totalmente doctrinal, que esta iglesia, cuando empezamos, lo desarrollamos. Efesios, otra porción totalmente doctrinal. Incluso, hermanos, tú sabes que la gente que no es de letras, la gente más común, tiene que comprender este mensaje. No es un mensaje para los que tienen la capacidad intelectual. Por lo contrario, la Biblia dice que Dios, Pablo dice en Corinto esto, ¿no? Para avergonzar ¿a quién? A los genios de este mundo. Hermanos, el mensaje de la cruz es vergüenza. Porque el hombre piensa que por sí mismo puede salvarse. Pero la Biblia presenta que la salvación está en la cruz. Eso desecha, hermanos, toda jactancia, aunque el hombre puede concebir. Esclavos, gente sin educación han llegado a la fe. Y ellos nos han enseñado incluso cómo vivir la fe cristiana. Y la enseñanza de esto, hermanos, es importante. Vamos a darle todo un texto. Ustedes pueden buscar el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. El libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Voy a dar lectura. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí Bernabé llevó a Pablo, entonces llamado Saulo, a Antioquía. Y aquí hubo, hermanos, adoctrinamiento. Aquí hubo discipulado. ¿Y qué es lo que Pablo más adelante va a hacer? Va a hacer lo mismo que hicieron aquí. Él después va a empezar a enseñar. Porque en el capítulo 17, mueves unas páginas, en el capítulo 17, versículo 2 y 3, va a decir, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo, escuchen, por 3 días de reposo,
discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Se da cuenta que el discipulado que el apóstol Pablo recibió, todo lo que había aprendido, ahora es lo que está no divagando, sino es lo que está anunciando. Mis hermanos, cuando nosotros venimos entonces a la salvación, mi propósito de vida todavía ha comenzado recién. Soy renovado, soy capacitado, soy instruido, entonces sigo. Y el apóstol Pablo llega a eso, pero es por medio de la renovación del entendimiento. Y fíjese aquí, durante ese 3 meses, Hechos capítulo 19 ahora, si podemos leer más adelante, Hechos capítulo 19, versículo 8 hasta el versículo 10. Entró Pablo en la sinagoga otra vez, y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino, o sea, de los cristianos, ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tiranos. Mis hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Un hombre que ha sido instruido, no solamente conoce el ABC del Evangelio, el camino aquí habla, que está con los discípulos, sino que prosigue. Hechos capítulo 20, usted mueve un capítulo más adelante. Hechos capítulo 20, versículo 20. Como no rehuí, dice el apóstol Pablo, declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Lee usted el versículo 27, el mismo capítulo. Pues no rehuí a declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Hermanos, tu proceso de transformación viene de acuerdo del entendimiento. Lo que hace un ministro es eso. Y lo que está diciendo en nuestro texto en esta noche en Filipenses 4, versículo 9, es eso, lo que has aprendido. Yo sé que, hermanos, es fácil enseñar, pero Pablo no solamente enseñó una vez. Estamos hablando de 30 años después del ministerio del apóstol Pablo. Esta iglesia se ha plantado en Filipo. Y ahora está diciendo el versículo 9, ¿no? Que para los que están llegando, Filipenses capítulo 4, versículo 9, ahí estamos. Pablo insta a los hermanos en Filipo, lo que también habéis aprendido, las doctrinas cardinales del Evangelio. Está en todos los lugares. Y Pablo está recordándoles que les es provechoso declararles todo el propósito, todo el consejo de Dios. No solamente algunas doctrinas importantes, sino todas. Un texto más, Colosenses capítulo 1, versículo 28. Filipenses dice Colosenses capítulo 1, versículo 28. Pablo dice: a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El ministerio que Pablo desarrolló fue productivo. Yo sé que el anhelo también de todo pastor esto sea de esa manera. Pero ¿qué pasa si uno dirige, digamos, a uno dice, no es mamá, se convierte en papá y mamá? Bueno, esperamos que esa madre sea productiva. Hay una ordenanza para eso, ¿no? Que críen hijos temerosos, hijos sabios. Pero como dice aquí Pablo en el versículo 8, proclamando a quién, a Cristo. Estamos hablando de la conducta cristiana, y el hermano solamente se va a reflejar cuando se presenta a Cristo tal como Él es. Si Él es siervo, entonces todos son llamados a ser siervos. En las cartas de Timoteo, Tito, Pablo enfatiza, por ejemplo, la sana doctrina.
Estamos diciendo que en estos tiempos la gente no quiere la sana doctrina, huyen a la sana doctrina. 2 Timoteo, capítulo 2, capítulo 4, versículos 2 y 3. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2 y 3. Predica la palabra, dice. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conformes a sus propios deseos. Hasta aquí algo que Pablo ha mostrado, hermanos. La enseñanza sí importa, porque la enseñanza te va a moldear tu vida. Como dije, esto no lo vamos a aprender de un modelo de un hombre de sociedad. Yo sé que todos buscan un ejemplo. Si es en el deporte, buscamos al deportista destacado. Sea de ciencia, de ficción, de novela, buscamos algo limitado. Pero cuando se trata, hermanos, de ser un cristiano, podemos aprender de estos hombres que Dios los utilizó. No fueron ellos, fue Dios en sus vidas. A tal punto que ellos estaban dispuestos, hermanos, a dar su vida al final y a morir como su Salvador. Para pasar a mi segundo punto, hemos visto en esta primera parte, la fe cristiana, hermanos, tiene un contenido bíblico y debe ser aprendido y enseñado. Por eso Pablo dice, lo que has aprendido, esto practicad. También te voy a decir, hermanos, que a mayor aprendizaje, a mayor revelación, mayor responsabilidad. Porque ya tus ojos están abiertos, sabes qué hay que hacer. El no hacer es omisión. Es muy distinto. Usted sabe que es semáforo rojo y tú sabes que tienes que detenerte, pero pasas, omites y hay infracción. Con Dios es así también. ¿Estás estudiando y aprendiendo la palabra de Dios? Esto no pasa de modo mecánico, automático. Es disciplina, es constancia, esfuerzo. Así que les animo para que puedan ir aprendiendo las grandes verdades de la palabra de Dios, para que al final apliquen a sus vidas. Porque Pablo dice, insta, esto practicad. Ahora, primero vimos el componente intelectual, ahora veamos el componente volitivo. Y esto, hermanos, tiene que ver con el contenido de la fe cristiana, debe ser respondido con nuestra voluntad. Y Pablo dice aquí, lo que has aprendido y recibido. En un mensaje tiene que ser recibido. Lenguaje, mensaje, hay un emisor, hay un receptor. Y cuando Dios habla, hermanos, por ejemplo, Dios hoy usa un mensajero y Dios ya no habla de manera audible. Hablamos de la revelación bíblica, de la revelación que Dios ha dejado a su iglesia. Entonces ese mensaje es aprendido, es por ustedes retenido, pero debe ser recibido. Juan, ¿qué insta a las iglesias en Apocalipsis? Lo que el Espíritu dice a las iglesias debe recibirse, sobre todo en este día. El que tiene oído dice que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el mensaje que debe ser recibido. Ahora pasemos, como dije, a la voluntad. La información se transforma en cómo tu afecto, tú se reacciona a ese mensaje. A Cristo lo quisieron apedrear, a los apóstoles lo quisieron apedrear, encarcelar, pero también otros lo recibieron. Este es un profeta enviado de Dios, este es un hombre de Dios. Ahí, hermanos, el contenido es recibido. La palabra aquí, las cosas que has aprendido, recibido, significa, hermanos, tomarlo tal como fueron revelados, tal como se transmitió de Cristo a los apóstoles. Nosotros tenemos 66 libros. Es la Biblia que usted tiene en su mano, hermanos, es la revelación. Y todo apunta a la persona de Cristo, de Génesis hasta Apocalipsis. Empieza un huerto, termina un cielo nuevo, tierra nueva, donde todo vuelve y parece a un origen, a un comienzo. Bueno, nuestro texto habla
nos presenta aquí que debe recibirse la enseñanza de la persona de Jesucristo y lo que Cristo exige, lo que Cristo demanda. Hermanos, el Evangelio no solamente es el plan de salvación o las buenas noticias. El Evangelio, hermanos, también es, como dije, todo el consejo de Dios. Todo debes enterarte de lo que Dios ha hecho en su palabra. Pero también, al mismo tiempo, hermanos, tiene responsabilidades. Y esa responsabilidad es visto en cómo tú te sometes voluntariamente al señorío de Jesucristo. No en unas áreas. En esto no, en esto sí, sino en todas las áreas. Esa es la sumisión espiritual del creyente. No solamente es que me rindo una área, el área de las finanzas. No, lo que es de Dios para Dios y lo que es de César para César. Pero ¿qué de esta área? ¿Qué de la otra área? El contenido bíblico, hermanos, te transforma. Tu voluntad es rendida. Tú lo dices y lo recibo. Y tu vida, hermanos, cambia. Y el Evangelio, entonces, es buenas noticias. Y no solamente hay una respuesta intelectual, como vimos, sino a una respuesta moral. ¿A quién? A Cristo. Y Pablo está diciendo: lo que has aprendido y recibido, esto lo puede recibir cualquier persona. Cada siglo, cada generación, hermanos, ha habido creyentes que han modelado la fe cristiana. Si hablamos antes de la Reforma, antes del siglo XV, hermanos, la gente no sabía ni leer. Las Biblias estaban en el latín. Fueron los reformadores que trajeron las escrituras a cada país. De Alemania, con Lutero, salieron para las naciones. Hoy hay muchas versiones en todos los idiomas. Más de 200 países, nosotros tenemos varias versiones. Yo tengo acá Biblias América, por ahí tiene la Reina Valera, está la NBI, muchas traducciones. Pero mis hermanos, a veces, cuando uno no tiene o no pone esa disciplina, ese esfuerzo, pero aquí estamos hablando con la voluntad, la respuesta que debo dar. El problema no es intelectual tampoco. Algunos pueden pensar: es que no entiendo, pastor. Hermano, no entiendo. Algo que la Biblia nos llama es que nosotros leamos y meditemos. Recordemos. Una cosa es leer, como hemos dicho, una cosa es estudiar, una cosa diferente es memorizar. Pero cuando tú meditas, puedes meditar lo que has leído, lo que has estudiado, o lo que te han enseñado con verdad. Eso dice. Estás llevando a tu ser a meditar. Pero el problema no es el intelectualismo, no es que no te gusta leer. Yo creo que el problema ahí muchas veces radica en uno mismo. Es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y tú sabes que el pecado es separado de Dios. Por otra parte, tú tienes que ser informado que tu voluntad es rebelde, es obstinado. No, ese Dios no. Ese mensaje no. Queremos nuevas revelaciones, queremos nuevas profecías, queremos noticias de bien. ¿Qué te va a ir bien? No a la enfermedad, sí al éxito. Bueno, hay muchas iglesias que te pueden predicar eso. De finanzas, de administración, de economía. Y aquellos que incluso predicamos podemos ser, hermanos, eso es un oficio, pero no te van a traer ese mensaje. Pero hay iglesias que sí te pueden traer, en libros, en sermones, te van a hacer sentir bien, pero no vas a tener ni un compromiso con el Señor, ni uno. Él dijo: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Cuando tomar la cruz significaba la muerte en primer siglo. No es como hoy día, un crucifijo, nadie dice nada. Tal vez si te vas a la India, a la China, dice el cristiano, hermanos, puede ser llegar preso, o tal vez por último ser fusilado, porque ahí no reina la fe evangélica. El Evangelio, hermanos, es buena noticia para todos, para todo tipo de personas. Pero te estoy diciendo que tu voluntad es obstinada, se niega a someterse a Jesús como su Señor. Como Salvador, sí, queremos el Salvador.
Entonces, si una persona me dice que no puede creer en Cristo debido a problemas intelectuales, ¿qué le respondemos? ¿Cuál es el problema? Y la pregunta es ¿por qué? Usa tu mente. ¿Y por qué no puedes creer este mensaje? Pero si recibes que vienes de una evolución, de una explosión, de un Big Bang, como en la mañana, pues si tú respondes una respuesta razonable, si te demuestro con las Escrituras, es muy distinto. Cristo dijo, Él es la verdad. Mahoma no lo dijo. Cristo dijo, Él es la resurrección. Mahoma está muerto. Él dijo ser la vida. Estaba 3 días en una tumba. Vivió con nosotros, vimos su gloria, cantamos. Y Pablo dice lo que he visto. Pablo vio a Cristo resucitado. Si uno lee Gálatas, Pablo estuvo con Él. Y todo lo que estamos recibiendo es verdad. Pero nuestro compromiso, hermanos, nosotros vamos a recibir, vamos a reaccionar a eso. Por eso es que nuestra adoración no solamente es un mero cántico. No hay los cristianitos, no. Es porque conocemos quién fue a una cruz. Fue Dios. Nadie fue por ti a una cruz. Fue Dios quien mató a su propio hijo. Eso dice Isaías capítulo 53. Le plació a Dios. Le plació. Por ti, por mí. Y Él quiere dejar claro aquí, Pablo, que has aprendido de mí. ¿Te convertirás en seguidor de Cristo? Dios probablemente no está, te está diciendo, por favor. No te dice, toma una decisión. El que quiere. Una vez que tú recibes el mensaje, si tú estás en pecado, no te dice, si tú quieres, deja tu pecado. La Biblia dice, tú debes dejar. Eso dice Dios. Yo siempre tengo un amigo que de infancia crecí con él, después lo vi después de años, jugamos pelota, y siempre lo invito a la iglesia. Digo, una vez no voy. No voy a ir. Voy a ir cuando tenga mis 90. ¿Y por qué? Le digo. Porque yo sé por qué no quieres ir. Porque no tienes 2, tienes 3 mujeres. Y tú sabes que si vas, no vas a poder estar con los 3. ¿Sí o no? Sí. No es porque, no es que porque eres borracho, porque todos saben que eres borracho. Dios dice, deja la fornicación, deja el adulterio. Si amas uno, cásate con uno. No pones 2 esposas, poligamia. Sí. Mejor dime que no lo por eso. Es la verdad. Bueno, Dios conoce su corazón, no está, nunca me ha visitado. Hay un respeto, nos saludamos. Pero hermanos, la fe cristiana debe recibirse sometiendo nuestra voluntad a Cristo. Tercero, el componente conductual. Primero lo intelectual, lo volitivo, ahora lo conductual. El contenido de la fe cristiana, hermanos, debe elaborarse en la conducta de la vida real. Pablo aquí dice, lo que has oído y visto en mí, practicaré estas cosas, versículo 9. Pablo, como un siervo de Dios, como un discípulo de Cristo, todo lo aprendió de su maestro. Bueno, Bernabé también fue parte de eso, los discípulos también, sus propios hermanos, pero lo que está diciendo es de su vida. Ahora, Pablo dice aquí, no se jacta de sí mismo, solamente está diciendo que su vida, hermanos, tenía integridad. Tenía integridad. No enseñó una cosa y vivió otra cosa. Que aparentemente el cambio de conducta hace eso, ¿no? Yo digo y no hago. Yo ordeno, pero yo no vivo eso. Pablo dice, lo que has oído, lo que has visto en mí, practica estas cosas. Él no era pública, de manera pública otra persona, en lo secreto otra persona. Había integridad, así como se dejó este hombre, que tal vez ustedes saben, era íntegro. No es que no tenía pecado, era íntegro, era honesto.
Tú podías salir las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Era el mismo apóstol Pablo. La mañana vimos con David, ¿no? Dijo, pruébame, escudriñame. Ponerse en la balanza de Dios mencionamos. Ponte en la balanza de Dios y puedes hallar algo falto, o puedes hallar algo bien. Yo creo que muchos hermanos lo pensarían. Ahora Pablo está hablando a esta iglesia, Pablo está en la cárcel. Por cierto, no es nada agradable para el apóstol Pablo, pero ahí se está gozando. Y su palabra que hermanos nos señala también el ejemplo piadoso que él ha dejado. Y eso es bueno. Como padres ustedes deben modelar a sus hijos, a sus esposas, porque esos hijos no es una segunda generación suya. Ellos necesitan un ejemplo. Si no imitan a su padre, la fe, ¿a quién imitan? Por eso la mañana dije, los hijos salen ateos o los hijos simplemente hacen lo que hacen cuando crecen es porque no se les ha informado. En la universidad ya nos enseña tanto, si hablo fuera del Perú, lo que es la teoría del evolucionismo, lo enseñan bien, pero el creacionismo no. Yo recuerdo a mí en el colegio me enseñaron la evolución, pero claro, sin evidencia bíblica. Pero hoy día, hermanos, si hay gente, vamos a decir, que rechaza la fe del cual estamos hablando, es porque simplemente no se enseña. Y cuando más del contenido, vamos a decir, ¿no?, de los bebés, como mañana vimos. Y aquí es lo conductual. Dijo alguien, nunca te expongas al ministerio de alguien cuyo estilo de vida no puedes respetar. ¿Qué pasaría si la persona que te predica o enseña es todo lo contrario a lo que él dice? Este hermano dice, nunca te expongas. Que un hipócrita te diga, haz esto, ¿no? Y él es lo contrario. Es un ejemplo negativo para tu vida, para tu familia, para la sociedad. Y aquí hay sabiduría. Juan Calvino dijo esto: sería mejor para el predicador romperse el cuello subiendo al púlpito que no ser el primero en seguir a Dios. Vamos para cualquier hombre, sea puesto en un púlpito, en un hogar, el llamado es eso, el ejemplo, la integridad, la honestidad. Y Pablo es uno de ellos. Bueno, Cristo superó a todos, el ejemplo a seguir. Siempre los hombres a veces quieren compararse con alguien, ¿no? Y siempre le decimos, compárate con Jesús. Y todos quedamos cortos. Pero con otros hombres somos los mejores. Hasta que nos comparamos con Cristo. Hasta que su palabra nos dice cómo estamos. Y de ahí que, hermanos, es importante. Por ejemplo, cuando Pablo habla de los candidatos al ministerio, pone los requisitos. Pero hemos dicho, todos esos requisitos es para todos, excepto en donde enseñar. Integridad es la vida. Para no significar que estos hombres no luchan con problemas, sí luchan. Para aquellos que tal vez tenemos años, Pablo nos dice lo mismo: practica estas cosas, el hábito, la disciplina, el esfuerzo. Siempre, hermanos, vamos a ser probados nuestro carácter, por ejemplo, en el trabajo, es diario, en la familia también, en la iglesia también. ¿Tú crees que este es el lugar perfecto? El trabajo piensas que vas a ser, ponga que seas el jefe, vas a tener, hay otros jefes sobre ti, salvo que tú seas el jefe de tu empresa. Pero además, si tú dependes de otros proveedores para adquirir tus productos, siempre hay problemas o clientes insatisfechos. Y nuestro carácter es probable. Pablo está hablando de la conducta aquí, y es la conducta cristiana. Lucas capítulo 4, estamos casi por finalizar. Lucas capítulo 4, versículo 16. Voy a dar lectura. Dice el texto: llegó a Nazaret, donde se había criado,
y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Dice como era de costumbre, algo habitual. Bueno, Cristo, todavía antes de que haya el templo llamado iglesia, siempre estuvo en las sinagogas como era de costumbre. Estaba con el pueblo, estaba adorando a Dios. Nosotros somos llamados a este hábito, hermanos, de estar en el día del Señor, en este lugar que es llamada casa de oración. Debemos tener el hábito de leer la palabra, el hábito de orar. No debemos exponernos a todas las impurezas. Y Cristo está en un día del Señor como de costumbre. Así que la conducta, hermanos, se construye sobre el contenido de la fe cristiana. Somos informados intelectualmente, nuestra voluntad es guiada a eso, a comprender y a practicar. Y por último, el componente emocional. El texto habla, hermanos, una vez que tú has recibido, has aprendido, has oído, has visto, estás practicando, hay una respuesta a ese mensaje. El texto dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Como que quisiéramos esa parte final y el resto no. Cuando hayamos dicho, enseñado y vivido, el Dios de paz, dice, estará con vosotros. Y este es el componente emocional. El resultado de la conducta cristiana, hermanos, es la presencia misma del Dios de paz contigo. En el versículo 7 vimos una oración ahí, y la paz de Dios que sobrepasa, una vez más, y la paz de Dios. Dice, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hermanos, hay gente que dice que no tengo paz, en el versículo 7. No vivo en paz. La única razón por la cual no hay paz es porque uno dice enemigo de Dios. O el pecado, hermanos, te tiene inquieto. Y aquí vamos a ver cómo es este componente emocional. El resultado de la conducta cristiana es la presencia misma de Dios. Y el Dios de paz estará con vosotros. Guardaréis vuestros corazones y vuestras mentes. En el versículo 9 vemos que la práctica de la conducta cristiana tiene como resultado Dios con nosotros. Quizás te estés preguntando hoy, pensé que Dios estaba con nosotros. No puede estar diciendo. ¿Por qué Pablo dice que siempre es cierto? Que tiene que ser de esta manera. Por otra parte dice que Dios va a estar con los creyentes por la gran comisión. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos capítulo 5 dice, el mismo Dios ayer, hoy y siempre también estará con nosotros. Pero te voy a ser honesto, no siempre a veces uno puede sentir su presencia. Porque, hermanos, vivimos un mundo caído, como que un terremoto. Bueno, los temblores de esta semana, este mes que ha pasado, como que te asustó, ¿no? ¿Y dónde estaba la paz? Uno de los textos, creo que en Salmo 45 dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Como que en ese momento saltas. Yo sé que, hermanos, esos temores son parte, no es que estoy negando, no diciendo que tú lo omitas, pero algo que desde en ese momento. Pero yo sé que si estuvieras en el cuarto piso no vas a bajar. Pero si estás en el primer piso vas a querer salir corriendo, ¿no? Por eso dije, a veces no siempre sentimos su presencia, y Dios no está en ese momento conmigo, yo quiero salvar mi vida. Como dije en la mañana, hasta que llegue tu día, hermanos. Dios escribió en su libro nuestros días, antes de que tú y yo naciéramos. Ni un día va a pasar, por cierto. Va a haber tormentas, pero el Dios que es eterno va a cumplir su propósito.
¿Buscas esa presencia de Dios en tu vida? Debieras buscarlo, en obediencia, nada más. Porque si no obedeces lo que has aprendido, oído y visto, no hay paz. No hay paz. Tienes una conciencia que Dios ha puesto, que te va a recordar. ¿Qué pasó con Judas, que entregó al maestro? No tenía paz. Devolvió las monedas. Entregué sangre inocente. Es como si hubiera robado o entregaste sangre inocente. Tratas de corregir, no tienes paz. Pero Judas tenía que haberse arrepentido. Y no se arrepintió, tuvo remordimiento de conciencia. Lo que hizo no estuvo bien. ¿Qué hizo Judas al final? Terminó ahorcándose. Esta semana escuché que aquí en el penal de Chayapalca un hombre se colgó. Hace menos de 3 semanas abusó una niña de 3 años. ¿Cómo cree que ha vivido esta semana? No. Tranquilo, no creo. La noticia decía, ese hombre debe morir. Ese hombre merece la condena perpetua y todo lo que la gente puede decir. ¿Qué hubiera pasado? Yo digo, no, digo, si ese hombre se va a arrepentir el último día de su vida. Yo sé que no ha pasado, porque para hacer lo que ha hecho no es lo que hace un cristiano. La gente diría, ese hombre está en el infierno. Pero si Cristo decía como ladrón, hoy estarás conmigo. Bueno, Cristo, hermanos, ofrece esa paz para el peor de los enemigos, de los hombres, sobre todo de Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 5, versículo 8, que Dios hizo la paz con nosotros. Aun cuando éramos enemigos, dice la Biblia, Dios nos reconcilió con Él por medio de su Hijo. La paz es la presencia de Dios en tu vida. Isaías dice, no hay paz para el impío. Aunque busques la paz interna, aunque busques la paz por medio, como dije, por medio de los políticos, la tranquilidad. No hay, mis hermanos, paz para el impío. Cristo es la paz. Es como un desierto. No vas a encontrar. La presencia de Dios para con nosotros, hermanos, es prometido por medio de la fe. La paz representa la reconciliación con Dios. Conclusión. Practiquemos lo que escuchamos. Eso dice el texto. Esto practicad. Todo lo que recibes, todo lo que trae gloria a Dios, es lo que debemos buscar hacerse constantemente. Por eso Santiago dijo, no solamente seamos oidores, sino hacedores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permite reunirnos para ser instruidos en tu palabra y para poder adorarte. Señor, estamos aquí no porque, Señor, seamos dignos de estar en tu presencia, sino que solamente por tu gracia, Señor, que hemos visto en tu Hijo, demostrarnos la senda de la vida, el camino a tu presencia. Agradecemos a Jesucristo que tomó nuestro lugar para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él y obtuviéramos la reconciliación. Padre, nuestra oración también para aquellos que en esta noche han estado a nosotros, que la paz de tu Hijo, Señor, esté en sus corazones, que la paz tuya reine, Señor, dentro de su ser. Pedimos que Cristo entre en sus vidas por la obra soberana, Señor, que tú puedes realizar. Abres el entendimiento, abres los ojos, Señor. Sé que Satanás dice cegado, no ven a Cristo hermoso, no ven, Señor, a Cristo como lo más deleitoso. El salmista decía que en tu presencia hay deleites para siempre. Señor, nada se compara a estar en tu presencia. ¿Y qué será, Señor, aquel día? Un gozo, un deleite eterno, no temporal, no por 1 hora, no por 2 horas,
aquí estamos, Señor, y te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Que tu pueblo siga creciendo en la comprensión de tu palabra, en una mayor comprensión de lo que hoy, Señor, está. Te damos gracias. Esto oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, los bendiga. Hemos terminado, pero vamos a tomar un cántico antes de despedir a la iglesia. Amados hermanos, en sus copias, el número 6, Sublime Gracia.